algo que se llaman identidades trigonométricas. Identidades trigonométricas. Entonces, lo primero que yo voy a colocar son las fórmulas. Identidades trigonométricas. Ay. Identidades trigonométricas. Lo primero que les voy a colocar son las fórmulas. ¿Listo? Existen diferentes tipos de identidades. Están las identidades recíprocas. Coloquemos primero las recíprocas. Identidades recíprocas. Que significan las inversas. Esas son fáciles de deducir. ¿Me pueden decir cuál es la inversa del seno? Eso ya lo saben. ¿Cuál es la inversa del seno? Cosecante, ¿cierto? Muy bien, Natalia. Entonces, en este caso, si nosotros necesitamos una identidad recíproca con respecto a seno en términos de cosecante, sería igual, seno de alfa es igual a 1 sobre cosecante de alfa. Esa es la primera identidad. Recíproca. Se llama recíproca porque significan contrarios. ¿Listo? Y asimismo, yo también le puedo sacar la identidad recíproca a cosecante. Si yo necesito la identidad de cosecante en términos de seno, ¿cómo sería? De manera lógica, me dicen por favor, cosecante de alfa sería igual a ¿qué? A 1 sobre seno, ¿no? A 1 sobre seno, muy bien. ¿Eso quién lo dijo? Gualteros. Bien. Muy bien, a 1 sobre seno de alfa. Son recíprocas, o sea, una es inversa a la otra. Una es inversa a la otra. Listo, ahora vamos con coseno. Me dicen por favor cuál es la identidad inversa o recíproca a coseno. Secante. Secante, muy bien. O sea que la identidad recíproca de coseno, si yo quiero algo en términos de secante, sería equivalente a 1 sobre secante de alfa, ¿cierto? Secante. Muy bien. Y lo mismo pasa con secante. Si yo necesito cambiar secante en términos de coseno, sería igual a 1 sobre coseno, ¿cierto? ¿Por qué puse 2? A 1 sobre coseno. A 1 sobre coseno. Lo mismo pasa con tangente. La identidad recíproca de tangente, la identidad recíproca de tangente sería 1 sobre cotangente, porque es la inversa, 1 sobre cotangente. Y la identidad recíproca de cotangente sería, si yo quiero pasar cotangente a términos de tangente, sería igual a 1 sobre tangente. Esas son las recíprocas. O sea, básicamente solamente es determinar de acuerdo a su inversa. Pero, espérenme un segundito que don Alejandro me llama. Arreglar una cosa. Listo, ahora sí continuamos. Esas son las recíprocas. ¿Por qué se hacen esas recíprocas? Porque en este caso, nosotros vamos a pasar a términos de otra. Eso lo vamos a ver ahorita. Nosotros vamos a cambiar las funciones trigonométricas. Básicamente, estas son fórmulas, por así decirlo. Fórmulas en donde ustedes la hacen de manera tal, de manera coherente, en donde ustedes van a cambiar funciones trigonométricas o identidades. Básicamente son identidades, van a cambiarlas a términos de otra, de una manera más simplificada, para demostrar algo o para simplificar algo. Esas son las primeras fórmulas. Existen otras identidades que se llaman identidades de cociente. Las identidades de cociente. De cociente. En este caso, la primera identidad de cociente es tangente. Tangente, ustedes las pueden expresar en términos, en este caso, tangente va a ser igual en términos de senos y cosenos a, yo estoy hablando, sí, a Seno sobre coseno. A seno sobre coseno, muy bien, señorita, a seno sobre coseno. A seno de alfa sobre coseno de alfa. Sobre coseno de alfa.
a seno de alfa sobre coseno de alfa. Tangente es igual a seno de alfa sobre coseno de alfa. Si ustedes se ponen a mirar, es lógico. En términos de identidades, en la función trigonométrica que ustedes sacaron, tangente era igual a ¿qué? En términos de X y Y. Seno sobre coseno. No, no, no. En Y sobre términos de X. X y Y. Ah, Y sobre X. A Y sobre Y X, sobre ¿cierto? Y sobre X. ¿Y Y es representación de qué? ¿De qué función trigonométrica sola? Seno. De seno. ¿Y X de qué representación? ¿De qué representa? Coseno. Coseno. De ahí viene la lógica, que si ustedes dicen Y es igual a seno de X y coseno es igual, en este caso, coseno es X, o sea, ustedes toman, para hallar seno, ustedes tomaron los valores de Y, y para hallar coseno, ustedes tomaron los valores de X. De manera lógica determinan que tangente es igual a seno sobre X, a seno sobre coseno, a seno sobre X, a seno sobre coseno. Lo mismo pasa con cotangente. Ustedes determinan que cotangente de alfa es igual a ¿qué? Coseno sobre seno. A coseno sobre seno, porque es X sobre Y. Coseno que representa X y Y que representa seno. ¿Listo? Pero también, como les digo, son fórmulas. ¿Listo? Esas son las recíprocas. Ahora siguen las bellas. Las bellas. Las pitagóricas. Que son sacadas del teorema de Pitágoras. Las fáciles. Las fáciles. Las bellas. Seno de alfa al cuadrado más coseno de alfa al cuadrado. Eso es igual, porque puse 3 al cuadrado, es igual a 1. ¿Qué le faltó? Alfa. Y ustedes me van a preguntar, listo, profesora, ¿y de dónde se saca esa fórmula? Muy sencilla. En una circunferencia unitaria, en términos de X y Y, ¿cómo expresarían el teorema de Pitágoras? Y a la 2 más... X a la 2, X a la 2 más Y a la 2. X a la 2 más Y a la 2 igual a hacia 1. la 2 igual a A la R, raíz. igual a R, ¿cierto? A R a la 2. Así sería en teoremas, en términos de teorema de Pitágoras. X al cuadrado más Y a la 2, más X al cuadrado más Y a la 2, igual a R a la 2. ¿Hasta ahí bien? Pero si ustedes lo cambian en términos de senos y cosenos, ¿cómo sería? Seno a la 2 más coseno a la 2. Primero iría aquí coseno, Pero coseno. coseno al cuadrado más seno al cuadrado. Y si es una circunferencia unitaria, ¿sería igual a qué? 1. A 1. El radio es 1, a 1 a la 2. Y ahí viene esa identidad trigonométrica de una circunferencia unitaria en donde X equivale a coseno y Y equivale a seno, y en este caso se expresa al cuadrado, y ahí quedaría la primera identidad pitagórica, en donde la primera identidad pitagórica le dice a usted que seno al cuadrado más coseno al cuadrado equivale a 1. Esa es la primera identidad pitagórica. Me falta escribir el nombre. Identidades pitagóricas. Listo. Una pregunta. Si ustedes quieren despejar seno al cuadrado, ¿cómo sería? Vamos a hacer las derivadas de una vez, porque la profesora es muy buena gente. Pasando coseno Seno al cuadrado igual a 1 menos coseno al cuadrado. Excelente, señorita. Seno al cuadrado. Seno al cuadrado. ¿Igual a qué? A 1 menos coseno al cuadrado. ¿Cierto que sí? De alfa. Y si quieren hallar coseno, ¿cómo sería? Coseno al cuadrado igual a 1 menos seno al cuadrado. Coseno al cuadrado, muy bien. Aquí me faltó alfa. Profe, le faltó alfa, díganle que me faltó alfa. Igual a 1. Coseno de alfa igual a 1 menos seno al cuadrado de alfa. ¿Listo? Esas son las 3 derivadas de esas identidades trigonométricas. Esas 2 derivadas de las identidades trigonométricas. ¿Listo? Digo que las otras sí me las tengo que... Profe, es de alfa, no de Es beta. alfa, no beta. Ay, perdón. Gracias. Esta sí la tengo que copiar porque a mí siempre se me olvida. La segunda. La segunda identidad trigonométrica sería secante al cuadrado de alfa
secante al cuadrado de alfa menos, Tangente. no, espérate, menos tangente al cuadrado de alfa, ¿sí? Menos tangente al cuadrado de alfa. Es que a mí siempre se me olvida cuál de las dos es la mezcla. Por eso es que yo siempre les digo que las tengan como fórmulas, porque eso se le olvida a uno. Menos tangente al cuadrado de alfa es igual a 1. Esa es la siguiente. Me dicen, por favor, si yo quiero despejar, primero que todo, ¿qué despejamos? Despejar secante, ¿cómo quedaría? Sería Secante al cuadrado de alfa es igual a 1 más tangente al cuadrado. Exactamente, exactamente. Secante al cuadrado de alfa es igual a 1 más tangente al cuadrado de alfa. Listo. Y si yo necesito despejar tangente, ¿cómo sería? Tangente al cuadrado es igual a 1 más secante. ¿Cómo sería? Walteros tiene razón. ¿No? Tangente al cuadrado. Sí, es igual a 1 más secante. No. Ah, ese es Sería negativo. menos. Ese sería menos. Menos tangente al cuadrado. Tangente menos? al cuadrado. ¿Por qué razón? Porque Hagan una- secante es positivo. Ah, Porque secante es positivo. Súper sencillo. Pasen tangente al otro lado y el 1 al otro lado. O sea, hacen intercambios con el 1 y el tangente. Eso se llaman ecuaciones. Se los pasan al otro lado y el 1 quedaría negativo y el tangente quedaría positivo. O sea, quedaría tangente al cuadrado de alfa es igual, aquí falta el alfa, es igual a 1 menos secante al cuadrado de alfa. ¿Sí? Pregunta, pero no sería Mira, menos tangente al cuadrado de alfa. Secante al Sería cuadrado. menos tangente al cuadrado de alfa, no. Pregunto no. No. Ya te explico qué hice. Menos 1. Ya les explico acá qué hice ahí. Tenemos esta, ¿cierto? Y tú no puedes dejar tangente negativo, Julián. ¿Listo? Porque esa es la que vas a hallar. Esa es la equivalencia. Súper sencillo. Ustedes necesitan despejar tangente, también lo pueden pasar al lado derecho. Pasen tangente de donde está la posición del 1 y el 1 donde está la posición de tangente. O sea, hacen un intercambio. El tangente pasa a ser positivo en el lado derecho y el 1 pasa a ser negativo en el lado izquierdo. ¿Listo? Eso fue lo que yo hice ahí. Porque la tangente jamás puede ser negativo. O podemos hacer lo que dice Julián. Pero esa es la versión larga. Quedaría 1, quedaría menos tangente a la 2, menos tangente a la 2 de alfa. Esa es la versión larga, la versión fea. Es igual a 1 menos secante al cuadrado de alfa. Pero como tangente no puede quedar con nada, entonces ese menos 1 pasa al otro lado a dividir. Quedaría tangente al cuadrado de alfa, ¿cierto? Es igual a 1, esa es la versión fea, 1 sobre secante al cuadrado de alfa. La versión fácil es la que yo hice, sobre menos 1, porque ese menos tangente, ese menos está acompañado con un menos 1 y pasa a dividir. Distribuyan ese 1 para cada miembro, es que esta es la versión cansona. Para cada término, para cada miembro, eso sonó feo, para cada término, y eso quedaría 1 menos 1, ¿cierto? Igual, perdón, aquí quedaría menos, espérense, ¿cómo lo coloco? No, así no, voy a colocarlo así, menos 1 sobre secante al cuadrado de alfa. ¿Cómo me quedaría eso? ¿Me dicen, por favor? Es que esa es la versión fea. Quedaría tangente al cuadrado de alfa es igual a 1 más secante, a menos 1, perdón, es igual a menos 1 más secante al cuadrado de alfa, que es lo mismo que yo puse acá. Pero yo lo deduje solo haciendo el intercambio de la tangente con el menos 1. ¿Listo? ¿Sí me entendiste, Julián, o no? ¡Ya! ¡Sí! Sí, señora. Listo, muy bien. La última identidad pitagórica
Se llama cosecante al cuadrado de alfa. Más cotangente al cuadrado. No, esa se resta. El cotangente se resta para que sea la equivalencia del 1. Es que yo no hago la que aparece normalmente. Yo hago la de primero las equivalencias de 1. Menos cotangente al cuadrado de alfa es igual a 1. Yo hago primero esa, Natalia. Y luego sí hago las otras, que es la que tú conoces. La que sigue es la que tú conoces. Cosecante al cuadrado de alfa. Cosecante al cuadrado de alfa es igual a ¿qué? A 1. Esa es una derivada, ¿sí? Sí. A 1 más cotangente al cuadrado. Esa es la que tú conoces. A 1 más cotangente al cuadrado de alfa. Es que yo las doy todas para que luego no digan que no las di. Porque normalmente solamente se dan, esta sea, la que tú estás diciendo es la que se da, nada más. Más cotangente al cuadrado de alfa. ¿Listo? Muy bien. Y la última derivada, ¿cómo sería? Lo mismo que hicimos ahorita con la de tangente. Cotangente al cuadrado igual a cosecante al cuadrado menos 1. Muy bien, cotangente al cuadrado de alfa igual a cosecante al cuadrado menos 1. Listo, no hemos hecho nada. Todavía no se asusten porque ya los veo muy calladitos. Apenas les estoy dando las fórmulas. ¿Cierto? No hemos hecho nada. Para los que han visto esto, no hemos hecho nada, ¿o sí? No. ¿Listo? Por favor, copian las fórmulas. Deben tener, por favor, les pido encarecidamente que las tengan en una ficha bibliográfica porque no, ay, es que el perro se me comió esa parte del cuaderno. No, una ficha bibliográfica, por favor. Es súper importante. Todo el cuarto periodo, eso que nos faltan la de suma, resta y ángulos dobles. Eso se van a ir agregando poco a poco mientras que vayamos viendo esto. Todavía nos faltan. Están las identidades de suma, de resta, de producto y de ángulos dobles. Todavía faltan. Pero esos todavía no las vemos porque primero vemos estas básicas. ¿Listo? Por favor, las copian. Y comenzamos. Y comenzamos. Comencemos de una vez con lo chévere. Eso de pasarlas a términos de otras así fácil, no. Comencemos con esto. ¿Listo? Me avisan cuando terminen de copiar, por favor. No. No les sirve. Ahora vamos con las pitagóricas. ¿Será la primera? Sería la primera, muy bien, sería la primera. ¿Por qué razón? ¿Qué involucran en la primera, Walteros? Senos y cosenos. Y hay unas derivadas que me hacen la función más sencilla. Si me debe quedar coseno igual a algo en términos de seno, ¿cuál de las derivadas usted utilizaría? La primera derivada, o sea, esta, que me dice seno al cuadrado de alfa igual a algo, o la segunda que me dice coseno de alfa al cuadrado igual a algo. Creo que es la segunda. Habla más duro que no te escucho. La segunda. La segunda, muy bien, la segunda. ¿Por qué razón? Porque si yo digo que expresa coseno en términos de seno, les estoy diciendo que me tiene que quedar coseno de alfa solito, igual a cualquier cosa, pero en términos de ¿qué? Seno. De seno. Listo, muy bien. Entonces, utilizo la segunda. La segunda me dice lo siguiente. Sería seno al cuadrado de alfa, ¿cierto? Ah, no, perdón. Coseno al cuadrado de alfa. Coseno al cuadrado de alfa es igual a ¿qué? A 1 menos seno al cuadrado de alfa. Listo. Ustedes me dicen, listo, profesora, ya terminé. No, no ha terminado. ¿Por qué razón? Porque está al cuadrado. Seno, muy bien, está al cuadrado. Me dice, expresa coseno, solo coseno. O sea, me tiene que quedar coseno igual a algo. Coseno solamente, sin ese cuadrado que está ahí. ¿Qué debo hacer para quitar ese cuadrado? Fácil. Raíz. Pasar ese cuadrado al otro lado en términos de raíz.
quedaría coseno de alfa igual a más o menos, porque cuando usted pasa la raíz al otro lado significa más o menos, ¿raíz de qué? De 2. Ah, No, de coseno. no, Entonces, Raíz de De 1 uno menos De uno seno a menos la seno. 2. alfa, gracias. Repito qué hice Seno al para la gente cuadrado. que ni siquiera se ha conectado. Me dice el primer ejercicio, expresa coseno de alfa. ¿Qué significa eso? Que me debe quedar coseno de alfa solito igual a algo en términos de qué? En términos de seno. Ustedes escogen qué identidad trigonométrica, si les sirve una recíproca, si les sirve una de cociente o si les sirve una pitagórica. ¿Cuál de esas les sirve para que quede coseno igual a algo en términos de seno? Cualteros me dijo, profe, de la primera de seno al cuadrado más coseno al cuadrado de alfa igual a 1, pero podemos utilizar específicamente una derivada. ¿Cuál es la derivada? Coseno al cuadrado de alfa igual a 1 menos seno al cuadrado de alfa. Listo, utilicé la derivada. ¿Pero qué le falta a esa derivada? Que me debe quedar coseno solito y hay un cuadrado. Ese cuadrado en reglas de potenciación y radicación, cuando ustedes pasan al otro lado, pasa en forma de raíz cuadrada, con el mismo índice. No te pongas a jugar, Natalia. Entonces, pasaría, en este caso, la raíz pasaría a más o menos raíz cuadrada de 1 menos seno al cuadrado de alfa. ¿Listo? Y eso es todo. Me quedó coseno de alfa igual a lo que sea de acá en términos de ¿qué? En términos de seno. Listo. La segunda, ¿cómo hacemos para expresar coseno en términos de cosecante? Piénselo bien. Coseno en términos de tangente, perdón. Coseno en términos de tangente, con estas identidades trigonométricas. Me debe quedar coseno igual a lo que sea en términos de tangente. ¿Cuál utilizarían? La de tangente igual a seno sobre coseno. Vamos a ver. Vamos a ver si la señorita tiene razón. Tangente igual ¿a qué? A seno sobre coseno. ¿Pero qué le estorba? ¿Qué no debería estar ahí, señorita? El seno. ¿Cómo hacemos para quitar? Primero que todo, ¿qué vas a hacer? Para quitar ese seno. De ahí. Si me debe quedar coseno igual a algo. Tú me dirás, profesora, ¿puedo cambiar esto? ¿Puedo cambiar seno cuadrado a raíz cuadrada de 1 menos coseno al cuadrado? Sí, pero usted tiene que despejar coseno. Y esa sería la versión larga. O sea, ¿qué hubiera dicho la señorita? Profe, cambie seno. ¿por 1? Seno, no, seno por 1, ¿por qué por 1? No sé. ¿Por Y? No, ¿cuál qué? ¿De qué están hablando? Cambien seno por cuál, en términos de recíprocas. ¿Por qué podían cambiar seno? Pónganle sentido común con esta. Con cosejante. No, Por 1 menos coseno al cuadrado. raíz cuadrada de 1 menos coseno al cuadrado. Pero esa sería la versión difícil. Y la fácil. Esa sería la versión difícil. Ya todo está en términos de coseno, pero es que no tiene que quedar tangente igual a algo. ¿Cómo tiene que quedar? Coseno igual a algo en términos de tangente. Esa versión no sería. Sería la difícil. ¿Cuál otra? Está fácil. Piénsenlo muy bien. Dígame qué identidad podían utilizar para que me quede coseno igual a algo en términos de tangente. Tengo una pregunta. Dime. Supongamos que yo elijo una identidad pitagórica, Sí. ¿cierto? Yo puedo el secante convertirlo o sea, hacerle la inversa. Exactamente, muy bien, Julián. La última identidad pitagórica y hacer recíproca con cosecante. Con secante. O sea, lo que dice Julián es coger esta derivada de la pitagórica, que es esta,
secante. Por eso es que nadie, esto es complejo porque nadie les va a decir qué es lo que tienen que hacer. Lo tienen que deducir ustedes solitos con su ingenio. Ahí es donde viene la palabra ingenio. Ustedes tienen que deducirlo de acuerdo a lo que entienden. En este caso, Julián me dice, profe, coloque la segunda pitagórica. Listo, muy bien, Julián. ¿Y qué hago después? ¿Qué hago? Primero sería pasar la raíz al otro lado, o sea, la potencia a raíz, ¿no? No. Ah, bueno, sí, también lo puedes hacer. Sí, tienes toda la razón. ¿Quedaría secante? Bueno, yo voy a hacerte caso. Pero también se puede colocar de una vez Sí, el también 1 se sobre puede colocar. coseno. Hagámosle caso a Y Julián. se eleva a la 2. Hagámosle caso a Julián. Aquí sería más o menos, ¿cierto? Más o menos raíz cuadrada de ¿qué? De 1 más tangente al cuadrado de alfa, ¿cierto? ¿Sí? Eso fue lo que hizo Julián, ¿cierto? ¿Qué haces después, Julián? Pues ahí ya tocaría cambiar el secante a coseno, ¿no? Cambiar secante a coseno, sí. Entonces, ¿sería igual a qué? En vez de escribir secante, ¿qué colocas? 1 sobre coseno. 1 sobre coseno, muy bien. 1 sobre coseno. Y eso sería igual a la raíz de 1 más tangente al cuadrado de alfa. ¿Cierto? Muy bien. ¿Y qué hacen después? ¿Qué Se hacen después? pasa el 1 a multiplicar al otro lado, ¿no? No. ¿No? Entonces no sé. Ecuaciones básicas, Se niños. invierte. Se invierte. ¿Qué tienes que pasar? Pues si necesitas coseno arriba, pues lo colocas arriba y raíz cuadrada de 1 más tangente al cuadrado de alfa lo colocas abajo. Entonces quedaría, Coseno igual a 1 sobre no, ¿1 sobre qué? raíz de... 1 sobre qué? Más o menos raíz de 1 más tangente al cuadrado. Muy bien, más o menos raíz de 1 más tangente al cuadrado de alfa. No se preocupen que yo les hago muchos ejemplos que al principio ni siquiera sé que muchos ni siquiera me están entendiendo nada, ¿cierto? ¿Y eso sería igual a qué? A coseno. A coseno de alfa. Repito qué hice. Muchachos, miren, esto es como yo siempre he dicho que esto es como jugar ajedrez. Ustedes tienen que escoger una fórmula de esas que le permita hallar lo que yo les estoy pidiendo. En este caso, acá, les dije que tiene que quedar coseno igual a algo. Entonces, ¿qué relaciona coseno y tangente? Ustedes me dicen, profe, pero aquí esta no relaciona coseno y tangente. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Pues yo sé que esa secante es la recíproca de coseno. Entonces, primero coloco esta, que es pitagórica, luego Julián dijo que pasáramos la raíz, si hubiera hecho después, eso no pasa nada, pero igual. Queda más o menos raíz de 1 más tangente al cuadrado. Y luego cambias esta secante por términos de coseno. Secante es igual a 1 sobre coseno. Después de hacer eso, pasan coseno a multiplicar arriba y a dividir más raíz de 1 más tangente al cuadrado, y eso sería igual a coseno. ¿Listo? Por favor, se va a ir en un minuto, se vuelven a meter para explicar el último. No se preocupen que todavía yo no les coloco taller de esto, porque hasta que no lo entiendan, lo cogen como la otra semana.